Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hacía ya mucho tiempo que no me tocaba aquí estar ante todos vosotros, pues compartiendo diferentes cuestiones relacionadas con el espiritismo o con mi forma a nivel personal de conceptualizar los diferentes aspectos del espiritismo en mi día a día. Y eso es debido a que cada vez tenemos más amigos, más compañeros que han pasado por aquí dispuestos a exponer lo que es su realidad, a compartir lo que es la espiritualidad en su forma de ser, entendida como sea entendida para cada uno de ellos. Y eso siempre es positivo. Siempre es positivo conocer los diferentes puntos de vista de cada uno de nosotros. Podemos estar más o menos de acuerdo, perfecto, pero siempre nos harán que pensar. Y estando en el momento histórico en el que nos encontramos, es algo digno a tener en cuenta. Por ello, agradecer a todos los miembros de la casa que me han permitido de nuevo estar aquí ante vosotros y exponer lo que es mi realidad. Completamente diferente a la de, puede, que muchos de vosotros, pero bueno, es mi realidad. Por lo tanto, y en consecuencia a todo lo comentado, es muy importante que cada uno defendamos nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de entender todo aquello que nos rodea. Comencemos por todo ello formulándonos una serie de preguntas. ¿Cuántas veces le hemos comentado un problema a un amigo o un conocido y su respuesta ha sido: eso no es nada? ¿Cuántas de las personas que nos rodean nos bombardean con un montón de historias y cuando les vas a contar algo tú, algo que es importante, salen corriendo? ¿Cuántas personas nos obligan a escuchar sus insulsas argumentaciones sobre cualquier tema del cual somos conscientes de que no tienen ni idea y sin embargo ahí estamos? No sé a vosotros, a mí me pasa constantemente. No sé si es que tengo cara de panoli o que no me rodeo como debiera. Es algo que estoy trabajando. Pero bueno, partamos de una verdad absoluta, y es que nadie tiene el conocimiento absoluto de nada de lo que nos rodea. Nadie. Muchas veces escuchamos a analistas o a personas con cierta reputación o señores y señoras de determinada edad que por tener esa edad o esa reputación creen tener la verdad absoluta sobre cualquiera de los temas. A veces puede que sí, muchas veces no. Por lo tanto, no nos acomodemos a lo que nos digan, al cómo pensar o al cómo actuar ante determinado problema. No. Todos tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas que nos permitirán pensar por nosotros mismos. Podemos basarnos en la pluralidad de formas de entender el mundo. Perfecto. Pero siempre aportando grandes dosis de respeto y de empatía. Si algo me ha enseñado estos años, que de vez en cuando no me queda otra que subir aquí para hablar de estos temas, es que nunca se puede contentar a todo el mundo. De hecho, basta que des un saludo, que haya ciertas personas que no le guste, para que ya obtengas críticas de, ese no sabe nada, ese no tiene ni idea, ese que pinta ahí. Pues no pasa nada. Como siempre decimos, hay cosas con las que se pueden estar de acuerdo y cosas con las que no. Y así debe de seguir. De hecho, yo espero que en la tarde de hoy muchas de las cosas que yo os comente confronte con muchos de vuestros puntos de vista, ¿vale? Puntos de vista que tengáis arraigados a lo largo de vuestra vida, que os haga dudar o al menos ser conscientes de que existe otra realidad. Ni mejor ni peor que la vuestra, simplemente otra realidad. Muchos de vosotros, y como ha comentado María José, nuestra compañera, ya sabéis que por mi profesión habitualmente estoy rodeado de personas con una edad superior a la media, por decirlo finamente. Personas que sufren un deterioro cognitivo moderado, incluso severo, debido sobre todo o a la edad o a una serie de patologías asociadas que como consecuencia dan lugar a este tipo de problema a nivel cognitivo. Pues bien, desde hace ya más o menos unos 4 años, todos los jueves, a eso de las 4, tengo una paciente que se llama Paquita.
Paquita tiene un deterioro cognitivo preocupante, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, preocupante. Ella, siempre que me ve, corre hacia mí, me hace la señal para que me agache, como si yo fuera muy alto, y me dice: hola, profe, nunca me acuerdo de tu nombre, pero yo es que no me acuerdo ni lo que desayuno. Pero hay algo que siempre recuerdo, y es algo que me decía mi mamá cuando era pequeña. Mi mamá, cuando iba al colegio, siempre me preguntaba: Paquita, ¿tú sabes por qué Dios nos dio 2 orejas y una boca? Claro, esta pregunta Paquita me la hace constantemente, pero claro, yo me hago el sorprendido. Pues no tengo ni idea, pero ¿por qué te decías tu madre? Anda, ¿qué cosas te dice? Vale, Paquita me dice: para escuchar el doble y hablar la mitad. La señora Paquita se da la vuelta, se sienta en la silla y, como tal cosa, empieza a escuchar. ¿Y qué tiene que ver esta anécdota con todo lo que vamos a hablar en la tarde de hoy? Simplemente todo. Todo. Refleja una síntesis de los preceptos fundamentales que debemos tener para asentarnos y para adquirir cualquier tipo de conocimiento. Y más si estamos en el lugar en el que estamos. Que no sé si lo sabéis, pero estamos en un centro espírita. Entonces, más allá de las palabras que nos proporcionen cualquier libro, o más allá de las argumentaciones que realicen la persona de turno, el espiritismo es algo que te remueve por dentro, que te debe trastocar tu yo más interno y te hace replantearte pues esas verdades que durante toda tu vida has dado como ciertas y que llevabas cargadas a la mochila. Escuchar el doble y hablar la mitad. Es por ello por lo que antes de entrar en materia me gustaría haceros partícipes de mi objetivo principal en la tarde de hoy, el por qué me he planteado dar precisamente la conferencia de la que estamos hablando. Durante muchos años que llevo estudiando aquí el espiritismo, entrando en contacto con los espíritus y formando parte activa de la mesa mediúmnica, he escuchado de forma diaria, constante, reincidente, lo complicado que es hablar con la totalidad de los espíritus que se presentan, ¿no? El cómo es muy difícil entablar una conversación provechosa en las mesas mediúnicas. Y claro, esto que me lo comete una persona que lleve 10, 15 o 20 años practicando el espiritismo, pues la verdad es que es algo que me preocupa, ¿vale? Es algo que me preocupa y es algo que no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque si en tu día a día eres capaz de llevar una conversación bidireccional con otra persona, realizando una escucha activa, preocupándote por los demás y siendo empático por la otra persona, ya os digo yo que tenéis más del 80% de las posibilidades de interactuar correctamente con los espíritus. Obviamente es imprescindible tener una base teórica, perfecto. Hablaremos un poquito de ello más adelante. Cierta experiencia también, perfecto. Pero la mayor parte del trabajo para que esa comunicación llegue a buen puerto es interior de cada uno. El resto, excusas. Por ello, pretendo tratar un camino claro y sobre todo práctico de las pautas que debemos seguir para entablar una conversación positiva, provechosa y enriquecedora con cualquier tipo de espíritus, independientemente de las dificultades que nos podamos encontrar en esa conversación. Pero antes de comenzar y como base a la exposición que vamos a realizar, me gustaría comentaros un poco cuáles han sido mis fuentes de información, ¿vale? Porque a lo mejor uno puede pensar, bueno, ese sube ahí, nos dice 3 o 4 cosas, pero ¿de dónde sale eso? ¿Vale? ¿Se lo he inventado? ¿No se lo he inventado? Vale. Pues por una parte he consultado multitud de libros en los que se analiza las teorías sobre una buena comunicación. Libros como Buenas razones para la vida en común, de Ángelo Escola, Diseño, comunicación y neurociencia, de Jorge de Buenán, o El poder de la empatía, de Mireille Buret. Y sobre todo uno de mis escritores y uno de mis doctores de confianza, el doctor Daniel Goleman, ¿vale? Uno de los máximos exponentes sobre las ciencias conductuales y cerebrales. Por otra parte, bueno, pues como vamos a hablar de temas espirituales, pues sobra mencionar lo que son los 5 libros base de la codificación, elaborados por Allan Kardec a mediados del siglo XIX.
Sobre todo vamos a centrarnos tanto en los libros de los medium como en el libro de los espíritus, que seguro que todos vosotros ya los conocéis de sobra. Y por último, pues bueno, pues me basaré pues en mi experiencia de estos 8 años participando en la mesa mediúnica, que si bien es cierto que aún me queda muchísimo por aprender, es cierto por otra parte que puedo ofrecer una opinión sincera, personal y sobre todo honesta de muchos de los temas que vamos a tratar a continuación. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a trazar unas líneas básicas que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una buena comunicación, sea la comunicación que sea. A continuación, veremos una serie de pautas, consejos, ideas que nos permitirán, pues eso, realizar dicha comunicación de forma mucho más favorable. Y por último, terminaremos con un caso práctico, ¿vale?, en que implementaremos todo lo dicho anteriormente. ¿Empezamos? Vamos a ello. Una de las funciones más importantes sociales del ser humano se desarrolla a través de la comunicación, que permite el intercambio de información pues, con las personas que nos rodean, ¿no? Y la posibilidad de compartir con todas ellas pues, vivencias, buenos momentos y posiblemente no tan buenos momentos. No podemos afirmar que la comunicación sea algo exclusivamente humana. Obviamente no. Por ejemplo, los gatos, cuando maullan, pues a veces nos están pidiendo comida, o a veces quieren que les toquemos, o a veces quieren que nos quitemos del medio. Pues sí, ya sabéis que así son los gatos. Podríamos hablar incluso de procesos de comunicación producidos por objetos o máquinas, algunos provocados directa o indirectamente por el ser humano. Ejemplo, cuando estamos en el colegio y de repente suena el timbre, ¿qué pasa? ¿Qué indica? Pues que se han acabado las clases. O si estamos en el ordenador y de repente nos sale un aviso de un virus, cuidado, ¿vale? Se están comunicando el ordenador con nosotros, previa intervención humana, sí, pero en ese caso somos el ordenador y nosotros. Para que sea posible dicho acto de comunicación es necesario una serie de elementos, ¿vale? Que constituye un esquema cerrado que nos proporcionarán pues, una comunicación adecuada. Esto los conocéis de sobra, se ha hablado de ellos hasta la saciedad, no voy a entrar en ellos, pero bueno, es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, pero viene bien repetirlo, porque muchas veces pensamos que lo único importante es el emisor, es decir, el que habla, y olvidamos la importancia de todo lo demás. Los actos de comunicación humana no solo se basan en las palabras, ¿vale?, en lo fonético, en lo que hablamos, sino que viene acompañado, subrayado e incluso modificado de actos externos. Es lo que seguro que estáis pensando que es la comunicación no verbal, ¿no? Esos gestos, miradas, posturas, entonaciones. No es lo mismo decir, uy, Charo, qué guapa vienes hoy, que decir, Charo, anda, que... pues qué guapa vienes hoy, ¿no? ¿Vale? Hemos dicho exactamente lo mismo, pero el tono, las pausas han variado drásticamente el mensaje. De ahí la importancia de la comunicación no verbal, ¿vale? Por lo tanto, quiero que nos centremos, llegados a este punto, en un tipo de escucha que poco a poco se va imponiendo, porque cada vez nos estamos siendo conscientes de la importancia que tiene, que es la escucha empática. Empática, pues de la palabra empatía, es decir, del saber ponerse en el lugar de los demás. Las técnicas de escucha tienen sus orígenes en los trabajos del psicólogo estadounidense Carl Rogers y en su reformulación del terapeuta con el paciente, de la relación que se establecía entre el terapeuta y el paciente, puesto que Rogers creía que la terapia era mucho más eficaz cuando el psicólogo practicaba lo dicho, la escucha empática, el ponerse en la piel del paciente y en centrarse en cómo él vive exclusivamente esa situación. Por lo tanto, Carl Rogers desarrolló que había cuatro tipos de escucha. Y quiero que mientras que los analicéis, vosotros penséis cuándo efectuáis cada tipo de escucha. Ya veréis, es muy sencillo. Por una parte tenemos la escucha empática, que es sobre todo la que vamos a tratar, ¿no? Que es cuando se escucha para comprender algo. Por ejemplo, pues cuando un amigo te está contando una historia personal. En ese momento tu atención se centra en la otra persona, no en ti mismo.
Tenemos también lo que es la escucha apreciativa, y es cuando escuchas básicamente por placer. Pues por ejemplo, cuando en tu casa pues te pones, pues no sé, pues a tu artista favorito, pues por ejemplo, ¿vale? Escuchas meramente por placer. Tenemos también la llamada escucha comprensiva, que es cuando escuchas para aprender algo. Por ejemplo, pues cuando vemos un documental o bueno, cuando asistimos pues a conferencias de este tipo, por ejemplo. Y por último tenemos la escucha crítica, que es cuando escuchamos para formarnos una opinión sobre algo. Ejemplo, pues por ejemplo cuando formamos parte o estamos escuchando cualquier tipo de debate, ¿no? O cuando se nos estropea la lavadora y el vendedor nos intenta vender una u otra, ¿vale? Nosotros tenemos que tamizar la información para crearnos una propia opinión. Por lo tanto, esos serían los 4 tipos de escucha: empática, para comprender; apreciativa, por placer; comprensiva, pues para comprender, para aprender; y crítica, pues para formarnos una opinión al respecto. ¿De acuerdo? Yo creo que todos en algún momento del día llevamos a cabo cualquier tipo de esas escuchas. Pero como hemos dicho, hoy vamos a centrarnos en la primera, en la escucha empática, ¿no? Porque esto da lugar al desarrollo de unas relaciones sólidas y a comprender a los que nos rodean de una forma mucho más profunda. Y eso es la base del espiritismo. Cuando practicas ese tipo de escucha, te concentras exclusivamente en lo que te estás contando, en lo que te está contando la persona o el espíritu de turno, ¿de acuerdo? No estás planificando qué le vas a decir, cómo le vas a contestar o dónde me voy a ir mañana a cenar. No, te centras exclusivamente en la persona que te está hablando. ¿Truco para esto? Parafrasear. Es decir, de esta forma damos a entender a la otra persona que le estamos comprendiendo. Pues me voy a ir de vacaciones. Ah, ¿te vas a ir de vacaciones? Sí, sí, pues me voy a ir a Valencia, aunque va a hacer mucho calor. Sí, sí, pues va a hacer mucho calor. ¿De acuerdo? Estamos diciendo lo mismo que me están diciendo, pero parafraseando doy a entender que estoy captando su mensaje, que estoy plenamente concentrado en lo que me están diciendo. De igual forma, el tener conversaciones más significativas y profundas siempre es algo a tener en cuenta, y es algo que este tipo de escuchas nos va a facilitar. Por todo ello, escuchar es una pieza clave para llevar a cabo una buena comunicación, para poder separar el grano de la paja, para obtener el mensaje principal de lo que estamos intentando comunicar, imprescindible si queremos seguir evolucionando en todos los sentidos. Vayamos pues centrándonos, ¿no? Porque bueno, vamos a hablar de las comunicaciones con el mundo espiritual. Perfecto, que es a lo que hemos venido a tratar de hoy. Debemos de tener algo muy presente cuando queremos comunicarnos con los espíritus. Al igual que si un día tú vas hablando por la calle y te para un desconocido que no sabes ni cómo es, ni qué vivencias tiene, o en qué trabaja, o cómo se comporta en su familia, cuando entremos en contacto con cualquier espíritu, nos va a pasar exactamente igual. ¿Por qué? Porque de antemano no sabemos qué información recibimos, no sabemos cómo transcurrirá dicha conversación. Hay algo también que a veces se nos olvida. Hablamos de espíritus, sí, pero es que los espíritus son exactamente iguales que nosotros. Es decir, si tú en tu día a día pues eras una persona huraña y antipática, pues cuando desencarnes, pues es que vas a ser exactamente igual. Y todo lo contrario, si en tu día a día eres una persona, pues bueno, más o menos alegre, más o menos que te preocupas por los demás, pues cuando desencarnes, cuando seas espíritu, aunque lo somos siempre, pero bueno, cuando desencarnes, pues es cierto que serás siendo más o menos la misma persona. Está claro que a lo largo de la vida, pues bueno, nos vamos moldeando, vamos mejorando en algunas cosas, vamos empeorando en otras, pero la esencia siempre queda ahí. Como consecuencia de ello, debemos tener presente que cuando iniciamos un contacto con el mundo espiritual puede presentarse cualquier tipo de espíritu. Es importante, por una parte, el espíritu en sí, como nuestra propia actitud y forma de ser ante dicho espíritu.
No hay más que ver esos programas de televisión en los que tratan a los espíritus pues sin el mínimo grado de respeto, ¿no? Si uno trata despectivamente al mundo espiritual, pues bueno, que no nos sobresalte las respuestas que podemos obtener de él. Luego, uy, es que qué malos son los espíritus. Hombre, pues ¿cómo lo has tratado? Porque yo me comportaría igual que ellos. Pero bueno. Por ello, vamos a ir avanzando. Quiero que nos centremos en unos minutos en lo que es el libro de los médiums, ¿no? Y analicemos las diferentes comunicaciones que podemos tener con el mundo espiritual en función de su naturaleza. Ya veréis que esto es muy sencillo. Vamos a dar 4 pinceladas, a ver si lo comprendemos. Por una parte tenemos lo que llamamos coloquialmente las comunicaciones groseras, ¿no? Que se caracterizan básicamente, pues bueno, pues por una falta de respeto, como bien su nombre indica. Suelen provenir por espíritus, pues, de bajas vibraciones, ¿no? Espíritus que han sido previamente, pues, personas maleducadas o personas groseras. Lamentablemente, como nosotros, como personas que hablamos con los espíritus, en vez de revertir esa mala educación, no hacemos más que ponernos a su altura. Tenemos otras veces las llamadas comunicaciones frívolas. Espíritus burlones, espíritus traviesos, ¿vale? En sí, pues no contienen muchas veces una falta de respeto en sí, ¿no? Pero bueno, muchas veces dan comunicaciones que las propias personas son las que quieren escuchar. Estas serían las típicas mesas mediúnicas en los que uno pues no se toma muy en serio estos temas, ¿no? Estas cuestiones, y se les otorga cierta veracidad de la que carecen. Luego ya vamos un poquito avanzando, tenemos las llamadas comunicaciones serias, que ya son más profundas en cuanto a la forma y en cuanto al tema. Eso no quiere decir que no estén exentas de errores, porque muchas veces provienen de espíritus que todavía no se encuentran desenvueltos completamente de la tierra, no se encuentran desprovistos de la materialidad. Entonces, todos los mensajes que nos den los espíritus debemos someterlos a la razón y a la más rigurosa lógica. No me vale nada eso de, bueno, si es que a mí me lo dijo un espíritu. ¿Y qué? ¿Y qué que te lo diga un espíritu? Tamicemos todo por nuestros conocimientos y no nos dejemos obnubilar por algo que pasa mucho más frecuente de lo que pensamos. Y por otra parte, y ya pues digamos que son las mejores comunicaciones, son las comunicaciones instructivas, ¿no? Son comunicaciones serias, cuyo principal objetivo es una enseñanza o bien espiritual, filosófica, moral incluso. Son más o menos profundas en función del grado de elevación del espíritu con el que estemos hablando. Estas comunicaciones es preciso que se lleven a cabo de forma regular y que no queden ahí. Es decir, que las meditemos, que las reflexionemos y que a través de ellas consigamos instruirnos. Por lo tanto, comunicaciones groseras, frívolas, serias e instructivas. Como acabamos de ver, la mayor parte de las veces, en función de nuestra intención, obtendremos un tipo de comunicación u otra. Si lo que queremos es divertirnos con unos amigos mientras que nos tomamos una copa, pues obviamente encontraremos espíritus dispuestos a ello. Luego diremos, ay, si es que a mí me lo dijo un espíritu. Pues eso. Pero si lo que queremos es aprender, evolucionar y aspirar a entender la realidad que nos rodea, eso nos exigirá trabajo, perseverancia y dejar a un lado esos temas materiales que a todos nos atormentan. Los espíritus no están para ayudarnos en nuestras cuestiones materiales, no están para ayudarnos en la búsqueda del trabajo, no están para preguntarles sobre si voy a encontrar el amor de mi vida, no. Esos son problemas materiales que somos nosotros, materia, los que debemos solucionarlos siempre. Es cierto que ellos en determinados momentos pues nos pueden intuir, nos pueden dar alguna pista, sí, perfecto, pero somos nosotros, para bien o para mal, los que siempre llevemos las riendas de nuestra vida. Comentar también que los medios de comunicación por los cuales los espíritus se pueden poner en contacto con nosotros son básicamente a través de los sentidos.
Es decir, por ejemplo, se manifiestan a la vista pues a través de las apariciones, al tacto mediante impresiones tangibles, al oído a través de los ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ellos siempre van a encontrar la forma, si quieren, de comunicarse con nosotros. Sé que este principio de conferencia es un poco espeso, lo sé. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto hasta ahora, ¿vale? A modo de resumen, podemos decir que, en función de lo que hemos visto, la comunicación es un pilar fundamental para el desarrollo de la persona. No se basa solo en hablar, sino en una serie de factores que nos van a facilitar dicho proceso. Como ya yo creo que vais entendiendo, las comunicaciones mediúnicas se sustentan en las mismas raíces que las comunicaciones que llevamos a cabo en nuestro día a día. Pues ya hemos dicho que los espíritus básicamente son iguales a nosotros, únicamente están desprovistos de su envoltura física, sin más. Y por ello, antes de seguir introduciéndonos en todos estos temas, me gustaría que algo quedara muy presente. Dice el viejo dicho: dime cómo te comunicas con tu entorno y te diré cómo te comunicarás con los espíritus. ¿Por qué esta frase? Porque si tú en tu día a día eres una persona que siempre quiere llevar la voz cantante en todos los temas, una persona que le gusta imponer su punto de vista o sentirse el centro de atención de cualquier comunicación, cuando hables con los espíritus te pasará exactamente lo mismo. Y en el plano físico, pues bueno, los que te rodean, pues podemos tener más o menos paciencia. Bueno, podemos decir, bueno, es un poco pesado, pero no es mala persona. Pero claro, los espíritus no pasan por ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos sorprendamos si no conseguimos llegar a buen puerto muchas de las conversaciones espirituales, porque básicamente es por nosotros mismos. Teniendo esto presente, continuamos. Las comunicaciones con las que estamos haciendo constantemente referencia, las comunicaciones con el mundo espiritual, las llevamos a cabo, como ya sabéis vosotros, en las mesas mediúmnicas, y estas, a su vez, se deben realizar en los centros espíritas, pues básicamente son entornos predispuestos para ello. A través de estas mesas, de forma habitual, se tiene una conversación fluida entre el médium y el adoctrinador. El adoctrinador es la persona que se encarga de hablar con el espíritu una vez que éste se ha incorporado a través del medium. Esto en principio parece más o menos sencillo, pero ya os digo que exige bastantes años, ¿no? Además de seriedad y compromiso. Pero bueno, para eso estamos. Pues bien, cuando entramos en contacto con los espíritus, el medio incorpora a dicho espíritu, podemos toparnos con todo tipo de ellos, ¿vale? Porque ya hemos dicho que los espíritus son como nosotros y afortunadamente ninguno de nosotros somos iguales. Varía mucho, sobre todo, en función de su franja vibracional o del grado de perfeccionamiento que hayan alcanzado. Vamos a ver rápidamente los tres tipos de espíritus a grandes rasgos que nos podemos encontrar. Por una parte nos podemos encontrar, como si fuera esto una pirámide, en la parte más alta de dicha pirámide, los espíritus puros, que son espíritus que ya han alcanzado, como si dijéramos, la perfección. Su influencia por lo material, nula. Presentan una intelectualidad superior y una moral absoluta. Aunque bien es cierto, es que nosotros, como personas imperfectas que somos, pocas veces podemos entrar en contacto con esos espíritus porque no estamos tan evolucionados como ellos para entender lo que nos van a decir. Tenemos también, a mitad de la columna, los llamados espíritus intermedios, ¿no? Su deseo de hacer el bien, pues es una de sus máximas. Hay un predominio del espíritu sobre la materia. Tienen cierta sabiduría, cierta bondad, pero todavía no se encuentran desmaterializados del todo. Por lo tanto, son espíritus que todavía les quedan mucho por aprender. Y por último nos encontramos a los espíritus imperfectos, ¿no? Pues como bien su nombre indica, pues son espíritus pues que bueno, se caracterizan por su ignorancia, incluso por su deseo de hacer el mal.
Algunos pueden tener alguna intuición de que hay algo superior a ellos, pero no son capaces de comprenderlo. Después de ver estos espíritus, que ya os digo que luego habría subcategorías, de subcategorías, de subcategorías, pero bueno, que nos sirve un poquito para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Esto no es solo que el médium se deje incorporar por el espíritu y el adoctrinador empieza a hablar con él. No, esto es mucho más serio y mucho más difícil de todo esto, ¿no? Si no se tiene cierta preparación, cierta armonía palpable en la sala o en la mesa mediúnica, no podremos obtener los resultados deseados. Tras todo ello, quiero que nos centremos en la base, ¿vale? Vamos a centrarnos en la tarde de hoy en lo que son los espíritus imperfectos. ¿Por qué? Porque al igual que muchos de nosotros ante determinados temas pues no tenemos el conocimiento necesario o nos cuesta comprender determinados conceptos, sea el que sea, muchas veces nos encontramos espíritus que les ocurre exactamente lo mismo. Y esto es algo constante en las mesas mediúnicas. Pero claro, podemos preguntarnos, ¿qué motivo pueden tener los espíritus para requerir esa ayuda? Miles y miles de motivos, como cualquiera de nosotros. A modo de resumen, pues podemos encontrarnos con espíritus que han fallecido y sin embargo no son conscientes de ello. Tenemos espíritus también que todavía se encuentran muy apegados pues a la materia, a un lugar en concreto, a una persona en particular, y eso le impide seguir evolucionando en el mundo espiritual. Nos podemos encontrar también espíritus, pues bueno, que cuando estaban encarnados pues no tuvieron un comportamiento del todo correcto. Por lo tanto es preciso que pasen una temporada pues meditando y abriendo su conciencia hacia esos comportamientos que quizás no fueron los más adecuados cuando estaban encarnados. Y por último, ya os digo, a modo de resumen, podemos encontrarnos con espíritus que deambulan entre nosotros, que son plenamente conscientes de que han desencarnado. Sin embargo, no desean evolucionar, puesto que se encuentran muy bien como se encuentran. Por lo tanto, tantos motivos podemos encontrarnos como personas, como espíritus, puesto que todos somos diferentes. Y eso exigirá mucho trabajo por nuestra parte. Por lo tanto, ha llegado el momento de tomar una decisión. O bien, nos seguimos quejándonos de lo difícil que es todo esto, o bien nos ponemos manos en el asunto. Y yo creo que la mayoría de los que estéis aquí optáis por la segunda opción. Así que pongámonos manos en el asunto. Pero antes de comenzar con lo que os he adelantado, con una serie de premisas básicas que nos proveerán una serie de conversaciones mucho más enriquecedoras y productivas, ¿no? Me gustaría explicaros un poquito cómo hacemos las mesas mediúmnicas. Ya sabéis que en un centro como este, sobre todo las llevamos a cabo tanto los martes como los miércoles. Previamente se realiza un estudio previo pues sobre todo los libros de la codificación o libros y textos que creemos que son importantes pues para seguir comprendiendo todo lo que estamos trabajando. Perfecto. Poco a poco se va terminando esta parte de la clase y los médiums se van colocando de forma emparejada con los adoctrinadores, que acordaos que son las personas encargadas de hablar con los espíritus. Que quede claro una cosita, el médium jamás es poseído, eso solo pasa en las películas. Nunca es poseído, sino que es envuelto por el espíritu, y este espíritu toma prestadas sus características físicas para poder ponerse en contacto con la persona que le está escuchando. Por lo tanto, un buen médium desarrollado será capaz de controlar y equilibrar vibracionalmente al espíritu. Y un buen adoctrinador será capaz de llevar a buen puerto la comunicación, extrayendo la información de forma precisa y concreta. Precisa y concreta. Vamos a centrarnos, como hemos dicho anteriormente, en estos espíritus que carecen de conocimiento. Son espíritus que se presentan habitualmente en las mesas mediúnicas porque precisan nuestra ayuda. ¿Vale? Por todo ello, vais a comprobar que tras ver los diferentes consejos que he planteado,
Esto puede ser aplicable a cualquier interacción que llevemos a cabo en nuestro trabajo, con nuestra familia o con nuestros amigos. Por recordar la máxima, el mundo espiritual es básicamente igual que el mundo nuestro, que el mundo físico, que el mundo encarnado. Pues venga, vamos a ir desarrollando poquito a poco pues estas píldoras o estos consejillos básicos. Vale, vamos con el primero. Nuestra comunicación con el mundo espiritual debe basarse siempre en la educación. Ser respetuoso, amables y honestos, es decir, sin engañar, honestos con el espíritu con el que hablamos. Y sé que estáis pensando, bueno, claro, ¿cómo no vamos a ser educados? Perdemos la educación muchas más veces de las que creemos. Y es muy importante ser conscientes del pozo que nuestras palabras pueden calar en los demás. ¿Os imagináis que yo en mi trabajo llegara una mañana y dijera, ¡hey! ¿Qué pasa, viejales? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues eso denotaría, por una parte, mala educación por mi parte, además una falta de profesionalidad y respeto. Por lo tanto, siempre hablemos de usted a los espíritus, o al menos en un primer momento. Luego ya, según va avanzando la conversación, ya podemos ir tamizando el tutearle. Y obviamente, nada de sabanitas, muertitos y tonterías varias, ¿vale? Que puede ser muy gracioso, graciosísimo, ¿no? Pero que nos da la pista de cómo es la persona que está interactuando con el espíritu. Otro punto importante, imprescindible, ¿por qué no decirlo?, es tener una base consolidada de conocimiento espiritual. Y más importante que tener ese conocimiento es interiorizarlo. Como muchas veces decimos, de nada me sirve haberme leído 15, 20 o 30 libros si todavía sigo planteando las mismas preguntas año tras año tras año y mi comportamiento al salir del centro espírita no ha cambiado en absoluto. No nos sirve de nada. El espiritismo debe vibrar con nosotros, en nuestra cotidianidad. No solo cuando venimos al centro espírita, no, en nuestro día a día. Debemos tener en cuenta, tal y como hemos dicho previamente, que los espíritus son tal y cual somos nosotros. Con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus días mejores, sus días peores. ¿Por qué? Porque cuando desencarnamos no nos convertimos en ese preciso instante en seres de luz y energía, con un conocimiento trascendental. Pues no. Ese conocimiento, esa energía, se nos irá procurando poco a poco, evolucionando tranquilamente, sin prisa. Por lo tanto, no es ni sencillo ni instantáneo. Los espíritus, como hemos dicho, a ser como nosotros, pueden ser de cualquier manera. No hay dos espíritus iguales. Por lo tanto, no podemos llevar a cabo dos conversaciones iguales. No podemos hablarles como si estuviéramos realizando una encuesta telefónica, en la que no podemos salirnos de las preguntas preestablecidas. No. Es clave que nos adaptemos siempre a las circunstancias. Para bien o para mal, tenemos un lenguaje muy rico. Usémoslo. Y es que, tal y cual dice el punto 5, debemos adaptarnos siempre a la persona con la que tenemos que comunicarnos. No es lo mismo hablar con una señora de la Zamora profunda que hablar con un chaval recién salido del instituto. No. Si no conseguimos vibrar a la par con el espíritu o con la persona que estemos hablando, no sacaremos nada provechoso de la comunicación. Y luego la culpa lo tienen los espíritus, porque yo le he hecho todo bien. Bueno. Por todo ello, tal y como hemos dicho, aplicar siempre la escucha activa, la escucha empática a la que hacíamos referencia antes. No solo dedicarnos a preguntar cual entrevista de trabajo, no, sino ir construyendo capa a capa los diferentes niveles de la conversación. Hace unos minutos hemos hablado de educación. No nos podemos olvidar de la palabra respeto. Respetar las inclinaciones sexuales de cualquiera que se nos presente. Respetar sus creencias religiosas, sus diferentes formas de ver la vida, sin imponer jamás las nuestras. Vamos, creo que no hace falta decirlo, pero me parece a mí que sí.
No dar por supuesto que como estamos en España, pues aquí todo el mundo es cristiano y a cualquier espíritu pues le puedes hablar de la Virgen María, de Jesús y de los 12 apóstoles. Eso, en vez de tranquilizarle, le pondrá más nervioso y muchas veces se irán, nos dejarán. Ese tipo de conversaciones solo demuestran pues la cuadratura de nuestros pensamientos. Por lo tanto, nada de juzgar, valorar el problema que nos estén relatando en su justa medida, ni minimizarlo, ni darle una importancia excesiva. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate, tengo aquí a Rosa en primera fila y le digo, Rosa, pues es que me van a sacar 7 dientes. Y Rosa me dice, ¡buah! Eso no es nada. Porque a mí, porque yo, porque tal, porque cual. Bueno, chica, no sea nada para ti. Pero para mí es algo muy importante, así que te ruego que me escuches y que no valores si es importante o no para mí. Tenemos el segundo caso. Rosa, que me ha roto una uña. Madre mía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir baja en el trabajo? No sé cómo lo llevas. Yo no sé cómo vas a vivir a partir de ahora. Por lo tanto, ni pasarse, ni quedarse corto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Intentemos siempre vibrar de forma afín a lo que nos están contando. Ya sabéis, una de las máximas del espiritismo es que el espiritismo no impone. Solo somos nosotros los que imponemos a través, muchas veces, de nuestra verborrea constante. Nuestros objetivos cuando trabajamos con los espíritus debe ser exclusivamente darles las bases para que ellos puedan ir descubriendo poquito a poco su nueva realidad. No nos olvidemos que aquí nadie tenemos la verdad absoluta sobre nada, ni somos unos salvadores de almas descarriadas. No, simplemente ayudamos en lo que se pueda. Por lo tanto, cualquier opinión es perfectamente válida, siempre que esté basada en el respeto y que esa opinión sea argumentada correctamente. Y para poder hacer una buena argumentación hay que pensar, meditar, recapacitar y conocer puntos de vista opuestos al nuestro, porque eso siempre nos va a enriquecer, estemos o no estemos de acuerdo con ello. El dar la opinión sobre absolutamente todos los temas y querer siempre poner el punto sobre la i denota más una falta de autoestima por nosotros mismos que un amplio conocimiento sobre los temas a tratar. Por lo tanto, llegamos al punto número 11, importantísimo también. Debemos ser conscientes de nuestras propias capacidades, porque, aunque nos cueste reconocerlo, no todo el mundo valemos para todo. Y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Hay personas que se les da muy bien escuchar, hay personas que se les da muy bien planchar, o hay personas que se les da muy bien hacer la tortilla de patata. A mí, no. Pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cuanto antes nos reconozcamos esto a nosotros mismos, antes podremos aportar un valor real al entorno en el que convivimos. Por todo ello llegamos al último punto, punto número 12. Nada de excusas. Si los espíritus elevados nos han preparado para que recibamos a cierto espíritu, es porque saben de antemano que más o menos podremos llevar la comunicación a buen puerto. Si por lo que sea no lo conseguimos, bueno, a ver, no se acaba el mundo, no pasa nada. Quizás pues no hayamos tenido un buen día, o quizás pues no terminamos de entender lo que nos habían preguntado, no pasa nada. Por ello es importante siempre tener la mente abierta a las críticas, sobre todo pues si acabamos de empezar a formar parte de una mesa mediúnica. Y como dijimos anteriormente, escuchar, escuchar y escuchar. Si aplicáramos todo lo dicho a los diferentes ámbitos de nuestra vida, ya os digo yo que nuestra forma de relacionarnos con los demás cambiaría drásticamente. Es importante que desarrollemos la introspección antes de hablar, el pensar antes de hablar. No estamos tomando algo con nuestro grupo de amigos, ¿no? No. Estamos llevando un trabajo serio, ¿vale? Un trabajo de ayuda al mundo espiritual. Por lo tanto, los chistes, las gracias y las ansias de protagonismo son incompatibles con lo que estamos viendo hoy. No nos olvidemos que nuestro objetivo es la ayuda. No ser ni el centro de atención, ni ser el gracioso de turno, ni alimentar nuestro ego. No, simplemente la ayuda a través de la escucha.
Si esto no lo tenemos claro, posiblemente no estemos en el lugar adecuado para poder desarrollarnos como personas. Y perdonar que si me tomo esto muy en serio, pero es que si no nos tomamos nosotros esos temas en serio, pues luego no nos podemos sorprender de la multitud de circunstancias que nos puedan suceder en nuestro día a día, porque esto es básico.